Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a hacer uso de Jupyter Notebook para poder trabajar con Python el método de bisección. Y para eso vamos a abrir lo que viene siendo el navegador de Anaconda. Vamos a esperar a que empiece a trabajar. Bueno, no tendría que tardar tanto, sin embargo, por ahí puede costarle un poquito. Bien, y nos vamos precisamente a nuestros apuntes interactivos con Jupyter Notebook. En esta ocasión no nos vamos a enfocar tanto en esta parte del apunte interactivo, nos vamos a ir de manera muy directa con lo que viene siendo el método de bisección. Para esto voy aquí a escritorio y vamos a generar un nuevo documento. Bueno, aquí le vamos a poner método de bisección. Ahí está, nada más para ponerle aquí un título, vamos a cambiarla a texto. Método de bisección. Y lo ejecutamos. Listo. ¿Cómo vamos a trabajar este método? Nosotros recordaremos... No era calculadora gráfica, pero la vamos a dejar por aquí por cualquier cosa. Equations. Tenemos que recordar un par de cuestiones antes de poder trabajar. Y bueno, qué bueno que abrimos esta calculadora gráfica. Voy a poner la función x al cubo menos x menos 1. ¿Y qué podemos observar? Esta función f de x tiene tres raíces, dos complejas y una real, tal y como lo podemos observar en esta función. Ahora, la real se encuentra entre 1 y 2, ¿ok? Está aproximadamente en 1.32, más o menos, ¿de acuerdo? Ya la precisión la garantizaremos en otro momento. Bien, una vez que nosotros ya podemos observar que se trata de tres raíces, en este caso dos complejas y una real, con el método de bisección, ¿qué es lo que tenemos que asegurar precisamente para poder encontrar esta raíz real? Tenemos que observar que la función evaluada en un límite inferior, que vamos a suponer de 1, y un límite superior que es 2, la multiplicación de estas dos funciones, ¿qué es lo que nos tiene que dar? Si la función evaluada en el límite inferior es negativa, como es el caso, y la función evaluada en el límite superior, que va a ser 2, va a ser positiva, la multiplicación de esta función, en este caso con la multiplicación de esta función, en este caso evaluada en el punto superior, ¿cómo tiene que ser? Negativa. Esa es una cuestión muy importante para poder asegurar que existe al menos una raíz entre 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces para esto nosotros tenemos que asegurar precisamente que la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser menor a 0, porque si esta es positiva y esta es negativa, va a ser el negativo. Y se observa que en este caso hay un cambio de signo. Ahora, si fuera lo contrario, que esta fuera la positiva y esta la negativa, misma situación, que esta es la negativa y esta es la positiva, se asegura tal caso, pero si ambas funciones son positivas o ambas funciones son negativas, pues evidentemente no existe ningún cambio de signo, por lo tanto no se puede asegurar a priori si existe raíz o no. Por lo tanto, bajo esta circunstancia, ¿qué es lo que podemos asegurar? Que existe al menos una raíz. Entonces, recordando que es un principio básico que se tiene que comentar, vamos aquí nuevamente a colocar dicha situación. Y ahí está. Listo. Entonces, como tenemos que satisfacer precisamente cierta situación, vamos a definir lo que viene siendo el método de bisección. Pero para esto nosotros vamos a trabajar con lo que viene siendo definir la función, que va a ser precisamente la función que nosotros acabamos de comentar, que va a ser x elevada al cubo. Entonces aquí en Python, bueno, esta parte de potencia es con doble asterisco, x al cubo. Y bueno, antes de esto tenemos que definir una función, obviamente, una función que va a depender de f y que tiene en este caso f la variable dependiente y va a depender precisamente de la variable independiente
que en este caso es x. ¿Y cuál va a ser esa función? Nuevamente, es x al cubo. Ahora sí, return, que me tiene que regresar esta función, la función, que es x al cubo. Ahí está. Menos x menos 1. Listo. Una vez que ya definimos lo que viene siendo la función, ahora vamos a definir en este caso el método. ¿Que cuál es? Se define en este caso el método que se va a llamar método de bisección. Ahí está. ¿Y de quién va a depender este método de bisección? De un límite inferior que nosotros vamos a proponer, de un límite superior que también nosotros vamos a proponer, y en este caso de una tolerancia. ¿A qué nos referimos tolerancia? A la diferencia que va a existir entre una aproximación n menos una aproximación n menos 1. A eso le vamos a llamar esa tolerancia, que la podemos hacer tan pequeñita como nosotros queramos, dependiendo precisamente de la exactitud que queramos encontrar con respecto a esta raíz. En este caso, ¿a qué me refiero? ¿Con cuántas decimales? Podemos encontrar con 2 decimales de precisión, 3 decimales, 4, 5, 6, 7, las que ustedes gusten. ¿Ok? Listo. Una vez que ya definimos precisamente la función, vamos a definir lo que viene siendo un condicional. Un condicional en este caso if. ¿Qué pasaría si la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior fuera mayor a 0? Si esto fuera mayor a 0, ¿qué es lo que nosotros podemos asegurar? Si esto es mayor a 0, podemos asegurar que no existe raíz entre esta función, o mejor dicho, entre el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a comentar print. Entonces vamos a colocar aquí una leyenda, la función, o mejor dicho, al no existir, un cambio de signo, no se puede asegurar que exista al menos una raíz. Ahí está. Listo. Ya hicimos esto. Y si lo ejecutamos, no vamos a encontrar en teoría algún tipo de error, porque no hemos hecho absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces lo único que estamos haciendo es precisamente dicha situación. Y para esto, una vez que ya definí, en este caso ya se definió lo que es el método de bisección, y que consiste nada más por esta leyenda que nosotros vamos a imprimir. Si esto ocurre, vamos a ver si en efecto lo hace. ¿De acuerdo? Entonces para eso voy a mandar a llamar esta función que nosotros acabamos de generar, que se llama el método de bisección. Y vamos a poner como un límite inferior, sabiendo en cuenta que esa es la función, y sabiendo precisamente que no se va a encontrar raíz entre 0 y 1, vamos a colocar como límite inferior 0, como límite superior 1, y de acuerdo que necesitamos ahí una tolerancia, de lo contrario no va a ser absolutamente nada, vamos a decir que sea de 10 a la menos 3. Ahí está. Y vamos a ver qué hace. Observen qué es lo que está sucediendo. Pues precisamente lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que hace? Resulta que como estoy definiendo la función m bisección como el método de bisección, que va a depender de este límite inferior y de este límite superior, ¿qué es lo que hace? Dentro de este programa se evalúa esta función que nosotros definimos al inicio en el límite inferior y que va a multiplicar por esta misma función que se va a evaluar en el límite superior. ¿Y qué es lo que sucede? Pues resulta que como es mayor a 0, debido a que podemos observar que la función que tenemos aquí evaluada en 0, ¿qué nos da? Ahí está, nos da un valor negativo. Y la función evaluada en 1 nos da un valor negativo. Por tanto, menos con menos, ¿qué sucede? Pues nos va a dar el más y precisamente nos arroje precisamente esta leyenda. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos ahora misma situación, pero para el límite entre 1.5 y 2? Más con más, ¿qué va a hacer? Pues va a ser positivo en misma situación. Nos tiene que decir este programa, pues que no existe, en este caso, no existe un cambio de signo, por lo tanto, no hay raíz, no hay una raíz precisamente en ese intervalo. Entonces le ponemos 1.5 y colocamos el de 2. Misma situación, ¿ok?
Pero ¿qué pasa si ahora le colocamos entre 1 y 2? No nos va a arrojar absolutamente nada. Y el programa no va a hacer absolutamente nada porque lo único que está haciendo es seguir esta orden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que trabajar con este código para mejorar precisamente dicho problema acorde a lo que estamos solicitando. Bien, entonces, antes de continuar, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como nosotros ya hicimos o generamos a partir de este if, pienso que lo sensato sería continuar por aquí, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de trabajar este código del método de disección. Voy a trabajar con base en lo que ya escribimos y para esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Como nosotros estamos generando un if, que si esto ocurre, pues obviamente nos diga, pues no hay raíz dentro del intervalo mencionado, ¿ok? Tal y como lo colocamos aquí. Y cuando tenemos un if, siempre hay un, bueno, si esto cumple, haz esto. De lo contrario, haz esto otro. ¿Y esto cómo lo vamos a escribir? ¿A través de quién? Del comando else. En este caso, si la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior no cumple que sea mayor a 0, sino lo contrario, que es menor a 0, donde se garantiza que exista una raíz, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro programa? Bueno, de lo contrario, voy a generar un while, que esto lo va a hacer siempre esté ocurriendo precisamente dicho caso, dicha cláusula que nosotros vamos a colocar. ¿Cuál va a ser esa cláusula? Y voy a decir que el absoluto, y vamos a declarar dos variables, que va a ser r menos rolt. ¿Y a qué me refiero con r menos rolt? Pues resulta que esta va a ser la nueva aproximación de la raíz que nosotros vamos a generar, y esta va a ser una raíz n-1. ¿A qué voy con esto? Esta va a ser la aproximación n y esta va a ser la aproximación n-1. Por lo tanto, este absoluto que tenemos que tener aquí, para que siga trabajando, ¿a qué voy con ello? Hasta que esto se satisface, hasta que esto siga satisfaciéndose, va a parar de trabajar. Es decir, mientras el absoluto de r menos rolt, que en este caso sea mayor a una tolerancia que es la que vamos a dar aquí, tiene que ir trabajando las líneas que vamos a ir colocando después del while. ¿Ok? Entonces para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar estas variables r y rolt aquí. ¿Qué es lo que vamos a escribir? rolt, ¿a qué va a ser igual? Al límite inferior. Y vamos a comentar que la nueva aproximación r, ¿a qué va a ser igual? Al límite superior. Si se dan cuenta, no hemos hecho absolutamente nada. Porque al final de cuentas, este condicional lo estamos trabajando con la función evaluada en el límite inferior y la función evaluada en el límite superior. Y no hemos hecho nada. Sencillamente estamos declarando que rolt también va a tomar este valor. Y que r va a tomar el valor del límite superior. Lo que significa que nosotros cuando ya estamos en este while, pues obviamente, mientras esto ocurra, mientras esta diferencia entre r menos rolt, o sea, XU menos XL, sea mucho mayor a la tolerancia, que lo va a ser en este caso debido a que estamos colocando los límites entre 1 y 2, pues la diferencia es de 1 en el valor absoluto. Que eso es mucho mayor a ¿quién? Es mucho mayor al 1 por 10 a la menos 3 que estamos aquí trabajando. ¿De acuerdo? Entonces va a trabajar precisamente en este ciclo donde se va a ¿qué? A trabajar una nueva raíz que se va a generar. Y para esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, resulta que aquí en este while, mientras esto esté ocurriendo, pues se va a generar la nueva aproximación de R. ¿Y cómo vamos a obtener esa nueva aproximación de R? Pues con el límite inferior más el límite superior. ¿Y esto dividido sobre quién? Sobre 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos dentro de este while? Obtenemos esta aproximación de la raíz. ¿Ok? Y una vez que ya obtenemos esta aproximación de la raíz, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a ir aproximando ciertas situaciones. Vamos a hacer nada más un comentario respecto a ello. Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como estoy eligiendo 1 y 2, ¿de acuerdo? Que va a ser el límite inferior y el límite superior, acorde a como lo colocamos aquí. ¿Cuál sería la nueva aproximación? Límite inferior más límite superior sobre 2, 1.5. Por lo tanto, la función evaluada, en este caso, en 1.5, ¿cómo es?
positiva y la función evaluada en 1 como es negativa. Por lo tanto, hay un cambio de signo entre 1 y 1.5. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos observar bajo esa situación? Pues que en este caso el límite superior va a dejar de ser 2. ¿Y cuál va a ser ahora? 1.5. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que indicarle eso al programa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí con unas pequeñas cláusulas en las cuales, una vez que ya encontramos esta aproximación, voy a declarar un nuevo if. Dentro de este ciclo while, ¿qué es lo que vamos a colocar? Si la función que ya está declarada acá arriba, evaluada en el límite inferior que es conocido y que se dio desde un inicio, multiplicado en este caso por la función evaluada en la nueva aproximación, que a esta la llamemos R. Si esto ocurre, que la multiplicación de estas dos sea menor a 0, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que hay un cambio de signo, que es lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que el límite superior ¿a quién va a ser? La nueva aproximación de R. Por lo tanto, aquí se lo decimos. Si esto ocurre, precisamente lo que acabamos de mencionar, el nuevo límite inferior, o mejor dicho, el nuevo límite superior, porque es el que cambió, ¿a qué es igual? A la aproximación R. O también, ¿qué puede ocurrir? Con un elif, que es una forma en Python, para no estar declarando tantos if, ocurre esto u ocurre esto, ¿ok? O puede ocurrir que la función evaluada, en este caso, en el límite inferior, por la función evaluada en la nueva aproximación de R, pues resulta que también puede ocurrir que esto sea mayor a 0. Y si esto ocurre, por lo tanto, supongamos, imaginemos, que en vez de tener, en este caso, vamos a ver, supongamos que tenemos aquí entre 0.5 y 1.5, ¿de acuerdo? Entre este 0.5 y 1.5 que tenemos más o menos por aquí, vamos a decir que están nuestros límites. ¿Qué ocurriría con la nueva aproximación? Que estaría aproximadamente entre estos dos valores de 0.5 y 1.5, que sería el mismo caso del anterior. Pero si ahora resulta que dentro de la nueva aproximación que yo tendría, que sería 1.5 y 1, ¿dónde quedaría la nueva aproximación? Si estamos entre 1.5 y 1, entre 1 y 1.5, sería 1.25, ¿están de acuerdo? Más o menos por acá, antes de llegar precisamente a la raíz. Entonces, ¿qué podemos observar? Que como ahora nosotros tenemos una nueva aproximación aquí, la función evaluada en el límite inferior va a dar negativa. Y la función evaluada en el límite superior, que vamos a suponer que sea de 1.5, va a ser positiva. Hay un cambio de signo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ahora el nuevo límite inferior va a ser ¿quién? 1.25. ¿Ok? Por lo tanto, como aquí ahora está ocurriendo que si esto no ocurre, sino todo lo contrario, si no es mayor a 0, ¿qué es lo que vamos a colocar? Que el límite inferior es igual a ¿quién? A la nueva aproximación de R, ¿ok? Que es precisamente lo que ocurriría precisamente en ese caso. ¿Por qué? Porque si aquí teníamos el límite inferior, E1, y la nueva aproximación precisamente en 1.25, ¿cuál sería la función evaluada en 1? Pues obviamente sería negativa. Y la función evaluada en 1.25, negativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos observar? Menos con menos va a dar ese más de este condicional. Entonces, eso es lo que nosotros estamos generando precisamente dentro de este ciclo. Siempre y cuando R y ROL, la diferencia entre ambos dos, sea mayor precisamente a la tolerancia establecida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vez que ya se está trabajando aquí, pues en algún momento tenemos que actualizar precisamente esta variable, que no se dice absolutamente nada de ROL. Entonces, ¿qué es lo único que estamos haciendo? Mientras esto ocurra, como siempre va a ocurrir porque es 1 y sea mayor la tolerancia, eso tiene que suceder. Pero esto, tal cual como lo tenemos aquí, pues siempre va a tomar valores ¿de dónde? Ya sea del valor que se está, en este caso, encontrando para R y de lo que está sucediendo, pero en todo momento va a agarrar a ¿quién? A ROL como ¿quién? Como el límite inferior. Y obviamente, si ese es el caso, pues jamás se va a cumplir esa tolerancia. Por lo tanto, se tiene que actualizar
este rold para que la diferencia entre R y rold, pues obviamente, genere la raíz que nosotros estamos buscando. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que rold se actualice en todo momento ¿con quién? Con la nueva aproximación de R. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una actualización de este valor de rold. Es decir, vamos a ver. Estamos de acuerdo que tenemos un límite superior y un límite inferior. Y como esto ocurre, que es mayor a la tolerancia, va a entrar aquí. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que ahora el nuevo valor de rold, ¿quién va a ser? R, o sea, XU. Y hasta ahí no hay absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que sucede una línea después? Que actualizamos el valor de R a través del límite inferior y límite superior. Por lo tanto, ocurre esta situación u ocurre esta situación. Cualquiera de las dos. Y se obtiene un nuevo valor de R. Un nuevo valor de R que sigue entrando dentro de este ciclo, pero observen, este rold ya cambió al límite, en este caso, a R. ¿Y quién es en este caso el valor que tenía precisamente R? El valor de XU. Pero como ya tenemos un nuevo valor, en este caso para la aproximación R, se vuelve a hacer la diferencia y vuelve a entrar. ¿Y quién viene siendo rold? Pues el valor de R que actualizamos en el cálculo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar con este código que tenemos aquí o con esta línea que está aquí? Que este rold va a ser nuestra aproximación x n-1, mientras R va a ser nuestra aproximación n, a la aproximación que vamos a nosotros a encontrar para la función con la cual estamos trabajando. Y de esta manera se va a ir actualizando entre la última aproximación que se obtuvo, mejor dicho, entre la última aproximación que se obtuvo y la penúltima aproximación que se generó. Y la diferencia entre estas dos últimas aproximaciones tiene que ser mayor a la tolerancia para que siga trabajando. Una vez que esa diferencia es tan pequeñita, donde ocurre todo lo contrario, que esta tolerancia ya no va a ser mayor a precisamente esa diferencia en valor absoluto ya no va a ser mayor a la tolerancia, termina el código. ¿Y qué es lo que nos tiene que decir? Bueno, una vez que ya terminó de hacer el código, ahora sí nos va a decir precisamente, bueno, print la aproximación en este caso de la raíz R es tal valor. Bueno, aquí me faltó. Ahí está. La aproximación de la raíz es, y ahora sí, colocamos precisamente el último valor de R que se genere. Según yo, esto ya debería de darnos la raíz del problema. Y bueno, vamos a ver qué errores tienen. Bueno, parece ser que no se tuvo ningún error. Y observen, ¿qué es lo que se está haciendo inicialmente? Una vez que nosotros trabajamos entre 1 y 2, observen cuál es la raíz que nos da, 1.5. Una vez que ya seguimos trabajando en este código, nos da 1.25, 1.375 y observen hasta el final, 1.32519, que es más o menos... ¿Dónde quedó? 32.47. 1. Observen que solamente nos están dando una buena aproximación de 2 decimales. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, influye mucho precisamente con esa tolerancia. Si ponemos una tolerancia más pequeñita, vamos por 10 a la menos 5, nos debería dar más cifras exactas. Obviamente van a ser más iteraciones y vean 32, 47, 14, la última que se genera. 32, 47, 1. Observen que se tuvo mayor cantidad de decimales, hubo una mucho mejor aproximación a este problema. Entonces, ¿qué es lo que quiero que observen aquí? Esto se va imprimiendo cada vez que se está trabajando dentro de este while, ¿ok? Aquí, si nosotros quisiéramos evitarnos el hecho de trabajar precisamente con todas esas iteraciones y que ya no nos arroje todo esto que tenemos aquí, bueno, lo que podemos hacer es que ese print lo llevamos aquí hasta el while y solamente nos va a arrojar precisamente el valor de la aproximación final, sin obviamente tantas impresiones de la misma. Pero si su intención es que les vaya generando todas las iteraciones, bueno, pues ahí pueden ir viendo cuántas iteraciones llevaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así, bueno, sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo también recomendaría aquí? Colocar un contador.
un contador igual a 0. Y dentro de la aproximación que nosotros tenemos, aquí dentro de este while, colocar un i igual a i más 1. ¿Y esto qué les va a permitir? Aquí precisamente estamos trabajando print. Colocaríamos iteración. Voy a cerrarlo. Colocamos i. Porque aquí se va a colocar precisamente la iteración en la que estamos trabajando. Inicialmente era 0, pero una vez que entra el while, bueno, la nueva aproximación que se va a generar va a estar en términos de lo que tenemos aquí. Y le colocamos en iteración tal, la aproximación de la raíz r es tal. Y vean, en la iteración 1, pues es 1.5. En la iteración 2, 1.25 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de haber tenido esto? Bueno, que al final, como les digo, si no es de su interés tener tantas impresiones de pantalla porque están haciendo dentro de este while, una vez que salimos del while, ya podemos precisamente colocar la leyenda de la raíz en la iteración, en este caso, en la iteración i, la raíz en la iteración i es, y colocamos AR. Ahí está. Y vean, al final la raíz en la iteración 17 es tanto. Ahora, a mí en lo personal no me gusta tener tantos decimales. Entonces ponemos que lo redondee con 6 decimales. Y voy a quitar estas impresiones que no me agradan tanto. Ahí está. La raíz en la iteración 17 es de 1.324715. Que es más o menos lo que habíamos mencionado. 1.324717. Si quieren obviamente una mejor aproximación de todo esto, que es lo único que tienen que hacer. Ahí está. Obviamente este 8 se va a redondear por el valor que seguramente está aquí. Vean, por esta razón. Este 18 se hace redondeo por este 9 que está aquí. Obviamente para verlo más claro, le digo que lo redondee con 8 decimales y ahí está. 1.324717. 17. Vean, ahí está. Y de esa manera, de una forma muy sencilla, se obtiene precisamente la raíz de esta ecuación con el método de bisección. Vamos a colocar aquí la ecuación, nada más para que quede por ahí fija. X al cubo menos x menos 1. Esto es f de x. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera trabajar con otra función? ¿Cuál es la ventaja de tener esto programado? La ventaja es que ustedes ya nada más le cambian a la función, que será coseno de x menos 2 por x más 1. Vamos a ver cómo es esta función. Voy a quitar esta de aquí. Ahora vamos a colocar coseno de x menos 2x menos 1. Ahí está. Que lo que podemos observar con respecto a esta función, pues que ahora la raíz se encuentra entre ¿quién? Entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí está una de las funciones que nosotros podríamos también tener. Coseno de x menos x, bueno, voy a cambiarla aquí en más 1 para que sea una raíz distinta al 0. Solo por cuestiones nada más que no se vea que realmente es el 0, claro, porque ahí era muy sencillo que la raíz era 0. Entonces, vean, la raíz está en 0.835 aproximadamente. Entonces, lo único que vamos a hacer es cambiar la función. Ah, bueno, aquí se le había puesto el más, ahí ya me equivoqué. Y
se genera un error. ¿Por qué? Porque no se puede obtener la función evaluada debido a que el coseno no está definido. Entonces, para ello, por lo general, siempre le recomiendo importar de la librería de la librería mat, importar todas las funciones habidas y por haber, que en este caso son funciones coseno, seno, logaritmos, exponenciales, etc. Y una vez que nosotros estamos haciendo esto, ¿qué es lo que nos genera? Al no existir un cambio de signo, no se puede asegurar que exista al menos de una raíz. ¿Por qué? Porque se quedó con los límites entre 1 y 2. Y vean, pues no hay una raíz entre 1 y 2 porque las funciones evaluadas en el límite inferior y en el límite superior, ¿cómo son? Son en este caso negativas, por lo tanto, ocurre que la multiplicación de estas funciones va a ser positiva. Entonces aquí nada más le cambio límite entre 0 y 1. Y vean, la raíz en la iteración 24 es 0.835429. 835429. Observen que es una excelente aproximación. Quiero aclarar que son muchas iteraciones, en efecto son demasiadas, pero recuerden, esto va a depender de la tolerancia que ustedes tengan con respecto a la raíz n y la diferencia entre la raíz n y la raíz n-1. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya dependerá de ustedes. Vean, solo 10 iteraciones. Si obviamente quieren con nada más 2 decimales exactas, pues observen que en la iteración 7 ya pueden encontrar el valor de la misma. De esta manera también podemos calcular, bueno, aquí aprovechando, vamos a poner la lista de las funciones que están trabajando. F de x, que es el coseno de x, menos 2x más 1. Ahí está. Y la vamos a colocar aquí para que se quede ahí en las ecuaciones que trabajamos el día de hoy. Y les digo, es una gran ventaja tener todo esto programado porque ya en automático podemos, con el código ya definido se puede trabajar. Quiero aclarar que este código no es el más eficiente del mundo, sin embargo es un buen código para trabajar este método y que a este código también se le pueden hacer muchas mejoras, ¿ok? También hay detallitos que se pueden mejorar, pero bueno, ya será decisión de cada uno de ustedes si es su intención precisamente trabajar en esto o no. Digamos que esto nada más es un video para que podamos ensayar este método de bisección. Ahí está. Ahora voy a trabajar con la función coseno cuadrado de x menos 2 seno de x. Entonces vamos a colocarle aquí para ver si existe algo antes que ello. Coseno cuadrado de x menos 2 seno de x. Pues sí, de hecho hasta existen muchas en este caso soluciones. Entonces vamos a ver esta entre 0 y 1, aprovechando que ya está la raíz por ahí, o mejor dicho el código entre 0 y 1, vean, 0.4270. Entonces vamos a ver, ahí está la función, coseno cuadrado de x menos 2 veces el coseno de x, o mejor dicho, aquí me equivoqué, menos 2 veces el seno de x. Ahí está. Entonces observamos, vean, la raíz en la iteración 7 es de 0.42. Obviamente si queremos una mejor aproximación nuevamente, pues ahí es decisión de cada uno de nosotros, 4270. 4270. Ahora vamos a ver qué pasa entre menos 4 y menos 3. En este caso, límite inferior, menos 4, límite superior, menos 3. La iteración 24, la raíz en la iteración 24, aclaro, por la tolerancia tan alta que estamos, tan baja, mejor dicho, que estamos colocando, es de menos 3.5686. 3.5686. ¿De acuerdo? Entonces así ya pueden ustedes trabajar la función que ustedes quieran y sin importar la función que tengan, la va a trabajar. Entonces ya nada más para culminar, aquí le voy a poner coseno cuadrado de x menos 2 el seno de x. F de x es igual a esto. Y observen que con unas simples líneas, de manera muy sencilla en Python,
y a través obviamente de nuestros apuntes interactivos que podemos trabajar como ven en LaTeX. Ahí está. Se puede obtener la raíz de la función o las raíces de la función que ustedes quieran. Así que espero les haya agradado este video y muchas gracias, que tengan excelente día. Hasta luego.